Hola, ahora vamos a hacer otro ejemplo de estudio completo de una función polinómica, pero esta función que habéis estudiado mucho en los vídeos de Amparo tiene una peculiaridad. Ay, perdón, que se me caen los apuntes. Bueno, resulta que ahora vamos a seguir nuestra guía para hacer el estudio completo y vamos a ver qué pasa. Entonces, nuestro guión. Empezamos siempre, recordamos, con el dominio de la función. El dominio de f de x, en este caso el ser polinómica, es todo R y no tenemos más problema. El siguiente apartado, aquí empezamos a tener problema, todos atentos. Nuestro siguiente apartado es los puntos de corte con los ejes. Entonces, con el eje de las y's, la x es 0, es decir, sustituyo f de 0 y calculo f de 0 me da 1, así que me sale el punto P1, el punto 0, 1. Si estos pasos los hago muy rápido, me podéis escribir por privado y os lo explico más despacio. Con el eje de las x, recordamos, la que vale 0 ahora es la y, es decir, tengo que igualar esta función a 0. Tengo que calcular x cubo menos 3x cuadrado más 1 igual a 0. Y para hacer eso, como es cúbica, no me queda otra que hacer Ruffini. Entonces, vamos a hacer Ruffini. 1 menos 3, 0 y 1. Pongo la cajita de Ruffini y pruebo con los divisores de 1, que son más menos 1. Vamos a probar con 1. Bajo el 1, me queda aquí menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. No da 0. Vale, bueno, pues no pasa nada. Tenemos otra posibilidad. Espero que salga. Vamos a probar con menos 1. Menos 1. 1, menos 1, menos 4, 4, 4, menos 4, no sale 0. Me cachis, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues no pasa nada. Cuando nos pasa esto en un tipo de ejercicio, lo único que podemos hacer es que no lo podemos calcular. No lo puedo calcular. Ya está, un problema menos. Vamos a por el apartado 3, signo. Recordamos que para hacer el signo teníamos que saber esto. Como no lo sabemos, tampoco puedo. No sé en qué valores corta la gráfica al eje de las x. Si no tengo eso, no puedo saber cuándo la función es positiva o es negativa. Es decir, aunque es un apartado muy útil, si no lo hago, continúo y ya está. Vamos a por las asíntotas. Bueno, pues como decíamos, por ser polinómicas no voy a tener asíntotas, entonces me basta asíntotas. Me basta con calcular el límite de la función en más infinito, que como os digo, me fijo en ella, me quedo con el coeficiente de mayor, con el término de mayor grado, que es x al cubo. Más infinito al cubo me da más infinito, ¿vale? O sea que más infinito va para arriba. Y ahora voy a hacer el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Como os digo, me quedo solo con el x al cubo. Menos infinito al cubo, base negativo, exponente impar, me queda negativo. Así que me da menos infinito también. Vale, entonces, más infinito. Si yo tuviera esto, aquí se va a ir muy para arriba y sin embargo aquí se va a ir muy para abajo. Es todo lo que sé de la función hasta ahora. Vale. El siguiente apartado, el 5, era el de extremos relativos y monotonía. 5, extremos relativos y monotonía. Lo hemos hecho ya antes. Este justo lo habéis hecho con Amparo. Tenemos que derivar la función e igualar a 0. La derivada es 3x cuadrado menos 6x. Si yo hago... 3 por 2, 6, sí. 3x cuadrado menos 6x, muy bien. Si yo esto lo igualo a 0, para resolverlo puedo sacar factor común a 3x y me quedaría x cuadrado menos... Perdón, me quedaría x menos 2, ¿vale? Entonces, para este valor, entonces la función se hace 0 o bien en x igual a 0 de aquí o en x igual a 2. O sea que mis candidatos a máximo y a mínimo son el 0, ya lo he hecho mal, el 0 y el 2.
¿vale? Entonces, vamos a hacer nuestra... vamos a ver, para que me quede un poco recto. Vamos a estudiar el signo de la derivada. Estudio el signo de f' de x. ¿Vale? Pues ya tenemos el valor 0, el valor 2 y tengo que dar valores entre medias. Vamos allá. Para x menor que 0 puedo sustituir por menos 1 y tengo que calcular f' de menos 1. F' de menos 1, si sustituyo aquí, me sale positivo. Ahora, entre 0 y 2, pues puedo sustituir, por ejemplo, f' de 1. Si sustituyo 1 aquí, me va a quedar negativo. Y de 2 en adelante, pues, por ejemplo, puedo hacer f' de 3, que me va a quedar positivo. Así que vamos a dibujarlo para que esto sea un poco claro. Pendiente positiva y pendiente negativa, esto es un máximo, max. Pendiente negativa y luego pendiente positiva, esto es un mínimo. Vale. Además, gracias a esto yo puedo estructurarlo en dónde es creciente y dónde es decreciente. De menos infinito a 0, unión de 2 a infinito, la función es creciente. Creciente. Y en el intervalo 0, 2, la función es decreciente. Ciente. Vale. Si os había dicho en el vídeo anterior que no íbamos a calcularlo por el signo, sino que lo íbamos a calcular por el criterio de la segunda derivada. Vamos a hacerlo también de esta manera, pero voy a dejar un hueco, porque primero voy a calcular los puntos de inflexión y la curvatura. ¿Por qué? Porque me pide lo mismo. En el fondo, a mí lo que me está pidiendo, lo primero de todo, es calcular la segunda derivada. Si calculo la segunda derivada, voy a la primera, que la tengo aquí, y multiplico 3 por 2, 6. 6x menos 6 igual a 0. Esto se hace 0 cuando x es igual a 1. Así que mi punto de inflexión es x igual a 1. Vale. Mi posible punto de inflexión. Antes de seguir con el punto de inflexión, como ya he calculado la segunda derivada, vamos a ver si me sale lo mismo el tema de máximos y mínimos con la segunda derivada. Entonces tengo que hacer f' de 0 y ver si me da positiva o negativa. Y tengo que hacer f' del otro valor que no sé cuál es. 2. F' de 2. Si calculo la segunda derivada en 0 me queda menos 6. Y si calculo la segunda derivada en 2 me queda 12. Menos 6 es negativo. Si la segunda derivada es negativa me encuentro con un máximo. Si la segunda derivada es esto, ¿cómo se dice? Positiva, me encuentro con un mínimo. Como os he dicho, no hace falta que hagamos los dos métodos. Podemos quedarnos con el que más nos apetezca en función de lo difícil que sea la segunda derivada. Pero bueno, nos viene bien para comprobar que es verdad que coincide, que me sale que en 0 es un máximo y que en 2 tengo un mínimo. Esto nos ha valido un momentito ya que teníamos que calcular la curvatura para hacerlo. Bueno, volvemos a la curvatura. 1 es nuestro posible punto de inflexión. Vamos a ver ahora dónde es cóncava, dónde es convexa, etc. Entonces, la derivada, la segunda derivada, tengo que sustituir en un valor menor que 1. Pues puede ser el 0, ¿no? Perfectamente. Y me queda negativa. Negativo es lo mismo que carita triste. Se pone triste la función. Si la segunda derivada, f' de un valor mayor que 1, pues por ejemplo 2, me sale positivo. Si me sale positivo, carita sonriente. Es decir, vamos a ponerlo como lo pondríamos en un examen, en el intervalo, que va de menos infinito a 1, nos encontramos con una función convexa. Y en el intervalo que va de 1 a infinito será cóncava. Como os digo, podéis llamarla cóncava hacia arriba y hacia abajo. Esto sería cóncava hacia arriba y esto sería cóncava hacia abajo. Y entonces os ahorraríais el problema si os confunde mucho este truco. Pero como os decía, cóncava puedes cavar, convexa le puedes dar un beso, ¿vale? Entonces, ¿qué me enrollo? Vale. Y x igual a 1 es el punto de inflexión. De inflexión. Vale. Con toda esta información vamos a intentar
representarla. Entonces, dibujo los ejes, el eje de las Y's y el eje de las X. Y entonces yo ya sé, voy a ir apuntando mi información en función de lo que tengo. Bueno, sé que corta en el punto 0,1. Vale, pues va a ser este, yo qué sé. Este es el punto 0,1. Vale, ahí la función corta. Aquí no tengo ni idea de dónde va a cortar, pero yo sé que primero va para abajo, por aquí en el menos infinito va para abajo, porque lo he calculado en las asíntotas, en la parte de asíntotas, y luego en más infinito me voy para arriba. Vale, además yo tengo en 0, tengo un máximo. Vale, pues este punto va a ser un máximo. Y luego en 2 tengo un mínimo. 1, 2, aquí voy a tener un mínimo. Vale. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es calcular cuánto vale la función en 2 para saber exactamente en el eje de las Y's dónde dibujarlo. Si calculo f de 2, vamos a hacerlo aquí en donde tengo los valores de máximo y mínimo. F de 2 es hacer 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 1. Es decir, 8 menos 12 más 1, que nos da menos 3. Así que los puntos 0,1 máximo y el punto 0,1 es un máximo y el punto 2 menos 3, 1, 2 y 3, más o menos aquí, es un mínimo. Vale. Además, yo sé que va a ser creciente desde menos infinito, como decíamos aquí, hasta 0. O sea que todo esto va para arriba. Luego sé que de 0 a 2 va a ser decreciente y luego sé que de ahí en adelante se va para arriba. Con esto ya la puedo representar. Pero además yo sé que coincide, ¿no? Va a ser convexa de menos infinito a 1, pues sí, va para abajo. Y aquí en el punto, este era el 2, ¿no? Sí, en el punto 1, no lo he hecho muy bien escalado esto. Esto es el 1 y esto es el 2. Aquí se va a producir un cambio y de repente se va a volver convexa. Con esto ya lo podemos dibujar más o menos sin haber calculado el signo. Va para abajo, llega a su máximo, punto de inflexión, aquí en algún momento cambia y ya luego se va para arriba. Estos dos valores son los que, estos tres valores son los que desconozco. Y con esto ya tenemos el segundo ejemplo.